Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones, en el primer episodio del podcast sobre el alcohol de este año. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes. Vamos a hablar del alcohol como herramienta de control social a través de la historia. Es un tema del que hacía mucho tiempo que quería hablar. Quiero que os quitéis de la cabeza esas estupideces de la moderación, del alcohol para socializar y de que una copita no hace daño. Lo que vamos a hacer durante los próximos minutos va a ser, bueno, no un discurso moralista al que estéis acostumbrados, va a ser una mirada analítica, histórica y cultural sobre cómo el alcohol ha ido funcionando como una herramienta de control social y gubernamental desde hace miles de años. Aquí unas preguntas que te invito a considerar antes de seguir. ¿Por qué una sustancia que es tóxica y psicoactiva está tan normalizada en casi todas las culturas de este planeta? ¿Qué papel ha jugado el alcohol en la construcción de las sociedades complejas? ¿Y quién se beneficia de su existencia como norma social? Vale, hoy quiero que le demos a la cabeza y quiero que estés preparado o preparada para cuestionar algo que casi todos asumimos como natural, que es que haya alcohol en todas partes en esta sociedad. Vamos a hablar un poquito más sobre los orígenes antiguos del alcohol, que más que una bebida ha sido una estructura social a lo largo de los milenios, no siglos, milenios. Empecemos por los albores de las grandes civilizaciones. El alcohol no es ninguna novedad moderna, ¿vale? Está documentado el uso y consumo y fabricación, obviamente, de alcohol desde hace miles de años en las grandes culturas conocidas de nuestro planeta. En Mesopotamia, por ejemplo, hay pruebas arqueológicas de hace más de 4.000 años de que la cerveza era una bebida cotidiana, con recetas incluso escritas en tablillas de arcilla, que era lo que utilizaban en esa época para escribir, ¿no? Y un montón de normas sobre la elaboración y consumo del alcohol. Se han encontrado cosas así, tablillas de arcilla, hablando sobre el alcohol, sobre la cerveza, de hace varios miles de años. Me suena que una de las más antiguas de hace 6.000, no me acuerdo, ¿no? Que sea algún historiador por aquí que nos dé más datos. De todas maneras, por ejemplo, en Egipto, la cerveza y el vino eran tan centrales en el día a día que los trabajadores de, por ejemplo, las pirámides recibían cerveza como parte de su salario y se usaba la cerveza en rituales religiosos y festivos. En la antigua China, donde por cierto se ha intentado prohibir el alcohol muchas veces a lo largo de la historia, en varias dinastías diferentes. En la antigua China el alcohol se asoció a rituales y medicina, ¿vale? Con la creencia de que podía curar enfermedades, dolencias y que podía fortalecer a las personas, siendo también parte de ceremonias de Año Nuevo y de, bueno, muchos eventos sociales y políticos importantes. Ojo, que los chinos antiguos utilizasen el alcohol como medicina no quiere decir que funcionase como medicina. La medicina moderna consiste precisamente en hacer lo contrario a lo que hacían los antiguos porque no tenían las herramientas de método científico que tenemos nosotros hoy en día. Me refiero, en la antigüedad cualquier cosa te podía parecer una medicina por el sesgo de confirmación. Si tenías una enfermedad y te empezaban a dar, yo qué sé, caca de vaca, ¿vale? Y al día siguiente o a los pocos días sobrevivías a esa enfermedad, por lo que sea, porque tu sistema inmunitario pues se ha fortalecido, por lo que sea, ¿no? Como te han dado caca de vaca los días anteriores, el médico tradicional chino de entonces dice, ¿lo ves? La caca de vaca funciona para curar esta enfermedad, entonces vamos a seguir haciéndolo. Luego, la mayoría de gente probablemente moriría al tomar la caca de vaca, pero bueno, ellos apuntarían, dejarían escrito solamente aquel caso del tío que por suerte sobrevivió a pesar de la caca de vaca. Pues lo mismo ocurre con el alcohol. Al pobre diablo que le daban alcohol para superar cualquier tipo de enfermedad, probablemente le iba peor, pero como no tenían tampoco herramientas para averiguar qué es lo que estaba funcionando y probablemente utilizaban un montón de hierbas diferentes, un montón de medicamentos diferentes, un montón de remedios diferentes a la vez, pues no sabían realmente qué era lo que estaba funcionando. Pero algún listillo decía, no, es el alcohol, es el alcohol, es el licor de arroz, es lo que de verdad le ha curado, tal. Cuando en realidad no, probablemente le habría empeorado los síntomas. Pero en todos estos casos el alcohol no era solo una cosa de fiesta, era una moneda social y simbólica. Se utilizaba incluso para dar salarios a la gente, para pagar a la gente.
Por ejemplo, en el medievo se utiliza, bueno, no, perdón, en el medievo, ¿no? En el Imperio Romano, la palabra salario, ¿vale? El sueldo, el dinero que recibimos cada mes por nuestro trabajo, viene de sal, ¿vale? Porque se daba sal a la gente como parte del sueldo, porque la sal era pues bastante conveniente, se podía almacenar, la podías transportar, era difícil que se estropease y tú luego eso lo podías utilizar como moneda, lo podías intercambiar por otras cosas más útiles, básicamente era dinero, ¿no? Pues el alcohol se ha utilizado también como dinero a lo largo de la historia en diferentes culturas. El alcohol también ha estado vinculado con lo sagrado y con lo profano, se ha utilizado para rituales. Realmente la mayoría de drogas o sustancias psicoactivas, ¿vale? Que cambian tu percepción de la realidad, como el alcohol, la marihuana, la cocaína, lo que sea, casi todo se ha utilizado en diferentes culturas en rituales religiosos, ¿no? Porque claro, si era algo que te hacía flipar y ver colorines o rayarte y luego la gente tenía alucinaciones, tenía pensamientos raros, pues la conclusión a la que llevaban era que ese consumo les hacía conectar con los dioses, con otras dimensiones, con otros planos, etcétera, etcétera. Por eso el alcohol casi siempre era parte de ceremonias de paso, alianzas y también acuerdos comunitarios. Aquí hay un primer punto clave que tenemos que entender. En muchas culturas antiguas la bebida alcohólica no solamente acompañaba la vida social, la estructuraba, como sigue ocurriendo hoy en día. El alcohol no era algo opcional, era parte del tejido social. No podías participar de la sociedad si no utilizabas alcohol de una medida u otra. ¿Vale? Si querías practicar tu religión, tenías que consumir alcohol, tenías que utilizarlo. Si querías trabajar también, iban a darte alcohol probablemente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la relación entre el alcohol y el poder. Cuando beber alcohol significa ser y permanecer o pertenecer a algo. El rol social se traduce en una herramienta de control y poder, no solamente de alegría. Vamos a hablar de la socialización obligatoria, de la cohesión colectiva y cómo el alcohol cumplía un papel ahí. En muchas sociedades beber alcohol no era solamente para participar, era un rito de integración y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Quiero que en estas historias veáis también un reflejo de nuestra sociedad actual para entender mejor por qué el alcohol tiene el papel que tiene en nuestra sociedad. Por ejemplo, en comunidades agrícolas antiguas, compartir una bebida alcohólica después de la cosecha era una forma de consolidar alianzas y acuerdos entre familias y clanes. Podía haber sido también un zumo de naranja, ¿no? Pero el alcohol pues era más divertido que un zumo de naranja, ¿no? Entonces se acabó utilizando eso. Recuerdo haber leído en muchos sitios, no sé hasta qué punto es verdad, pero que gobernantes de antiguas dinastías chinas y también en otros lugares, básicamente cuando tenían a varios, por ejemplo, el emperador, tenía a varios nobles visitando su palacio para lo que sea, luego en las cenas el emperador no bebía alcohol porque quería mantenerse bien fino mentalmente, pero era obligatorio que los invitados bebiesen alcohol. Iba a ser una ofensa al emperador si te negabas a beber. Y básicamente lo que hacía el emperador era emborracharlos a todos para que entonces les fuese mucho más difícil mentir, porque es lo que hace el alcohol. Te desinhibe hasta un punto que no puedas controlar tus propios impulsos. Entonces, si había nobles, dignatarios que estuviesen planeando engañar al emperador, estuviesen planeando traicionarle de alguna manera, pues el emperador así, bueno, utilizaba el alcohol como una herramienta, como una especie de, ¿vale? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De poción de la verdad, ¿no? Algo así. En la Edad Antigua también griegos y romanos tenían la figura del simposio, del banquete estatal. No era solamente beber alcohol, era debatir, pactar y legitimar decisiones colectivas del día a día. En ese momento el alcohol deja de ser un agente pasivo y se vuelve parte del proceso político y de cohesión social. Eran adictos al alcohol, eran dependientes del alcohol. Todo también se lo justificaban con toda clase de normas sociales o políticas, pero fijaos la dependencia social y económica y política, cómo se iba fraguando. Luego también siempre ha habido un control laboral y de la economía estatal mediante el alcohol. Quizá uno de los ejemplos más explícitos del uso de alcohol como herramienta de control social es su uso en las economías antiguas y medievales. En Egipto, por ejemplo, los trabajadores, como he comentado antes, recibían cerveza como parte de su salario más básico. No era solo la paga, era el método para mantener la fuerza laboral satisfecha y también funcionando. Y aquí introduzco la idea que he comentado en tantísimos de mis vídeos, el alcohol como una herramienta para
mantener dócil a la población y que no se te rebelen. El alcohol es un anestésico, el alcohol es literalmente el opio del pueblo, ¿vale? Cuando Marx hablaba del opio del pueblo, se refería al opio, pero hablaba de la religión como el opio del pueblo, ¿no? Como ese anestésico que utilizaban los gobiernos para mantener a la población pues más o menos controlada. El alcohol también ha cumplido ese papel, igual que el fútbol también cumple ese papel, las redes sociales también cumplen ese papel, muchas cosas cumplen ese papel, pero especialmente el alcohol. El alcohol es una manera de que la gente se calle sus problemas y se conforme con quedarse en el bar de la manera más patética, destrozándose, provocándose resacas y que al día siguiente no tengan ganas ni de quejarse, ni de ir a una manifestación, ni de entrar en huelga, ni nada, porque se han conformado con adormilarse, adormecerse mediante el alcohol. De forma similar, en muchas culturas indígenas y coloniales, el comercio de alcohol también se ha utilizado como un incentivo, como una moneda de cambio, como un premio por el trabajo a la cooperación y también como un medio de intercambio en la economía local, básicamente. Podrías utilizar el alcohol para intercambiar y conseguir productos o servicios. Avancemos varios siglos. Con la expansión europea en los últimos 500 años, el alcohol se convirtió también en parte de la estrategia colonial, ¿vale? En, por ejemplo, América. No solamente se introdujeron bebidas europeas en el Nuevo Mundo, ¿vale? En Latinoamérica. Se impuso su comercio, se controló su producción y se utilizó también como un medio para manipular a las fuerzas de trabajo y estructurar socialmente. En Australia hay muchas comunidades de indígenas, aborígenes, ¿no? Australianos o neozelandeses, a los cuales se les introdujo al alcohol y como no conocían el alcohol, no tenían normas sociales para el control del alcohol, muchas de esas personas aborígenes, miembros de esas tribus, desarrollaban alcoholismo rápidamente, súper deprisa, porque no tenían esas normas sociales de contención que, por ejemplo, sí que tenemos en nuestra cultura por haber lidiado con el alcohol durante miles de años. Por ejemplo, si alguien ya está tomando alcohol de buena mañana, a la mayoría de la gente, por suerte, le va a parecer un poco, oye, igual te estás pasando, ¿no? Pero, bueno, especialmente en culturas en las cuales no había alcohol o no era una costumbre cultural beber mucho alcohol, pues el alcohol también se ha utilizado como una herramienta de control, generar adicción en la gente para que no te molesten mucho, así poder controlarlos más, porque si se vuelven adictos al alcohol y tú controlas el suministro de alcohol, tienes un control absoluto sobre esa población, sobre esos trabajadores, sobre esos esclavos, por ejemplo. En territorios colonizados o conquistados, invadidos, las bebidas alcohólicas importadas reemplazaron progresivamente a las bebidas tradicionales de la población indígena, de la población autóctona, y su comercio también estuvo monopolizado por las autoridades coloniales. Ese desplazamiento no fue culturalmente neutro, fue una forma de insertar prácticas de consumo adictivas que reforzaban nuevas relaciones de poder. Quien tenía el control del alcohol tenía el control de muchas más cosas en esas estructuras sociales. Por ejemplo, en la Rusia del siglo XIX, cuando el gobierno elevó los impuestos al vodka para financiar guerras, los campesinos se organizaron para boicotear la bebida y básicamente revolucionarse. Eso no fue solamente un acto de frustración económica, fue una respuesta colectiva a cómo el Estado utilizaba el alcohol como una fuente de ingresos y control social. Aquí también viene una parte fascinante de la historia. ¿Qué pasa cuando el poder estatal decide intervenir directamente sobre el alcohol? En Suecia, por ejemplo, entre 1917 y 1955, Suecia implementó un modelo estatal llamado sistema BRAT, ¿vale? Con doble T. Cada persona tenía una especie de cartilla con un límite mensual de alcohol permitido. No se trataba solamente de una medida de salud pública, tipo, oye, vamos a limitar el consumo de alcohol de cada persona porque que igual beben muchísimo. Esto también se trataba de una manera de controlar la cantidad de alcohol que cada ciudadano podía comprar legalmente cada mes, por ejemplo, con datos detallados de quién compraba qué, cuándo y cuánto. Esos datos realmente se utilizaron para, bueno, obtener información sobre el mercado del alcohol, no tanto para controlar o proteger a la población en cuanto a su salud, ¿no? Luego está, por ejemplo, la famosa ley seca en Estados Unidos, la prohibición. Ha habido muchos intentos por prohibir el alcohol a lo largo de los siglos y de los milenios. Como he dicho antes, en China, en la antigua China, se ha intentado prohibir el alcohol varias veces en diferentes dinastías.
En la década de los años 20 del siglo pasado, obviamente, pues ya estamos en los años 20, de Estados Unidos, el siglo pasado, se prohibió la producción y venta de alcohol con la enmienda 18, ¿no? Si no recuerdo mal. La intención oficial fue reducir, al principio era reducir daños sociales y lo que llamaban morales, ¿no? También en esa época pues había mucho moralismo religioso y tal, que creo que no es la, ¿cómo decirlo?, la razón correcta por la cual limitar el consumo de alcohol o limitar el acceso al alcohol. El principal argumento debería ser sanitario, por supuesto, pero bueno, era lo que hacían en esa época. El resultado de prohibir el alcohol fue un auge del crimen organizado, el contrabando y la venta clandestina de alcohol. Por eso, muchas personas que cuando veis mis vídeos, personas que tenéis dependencia psicológica al alcohol muchísima y que aparecéis en mis vídeos en los que hablo sobre el alcoholismo, hablo sobre los peligros del alcohol, y os ponéis, ay, es que ya están estos prohibicionistas, es que no quieren, es que nos quieren quitar la libertad, es que no quieren que disfrutemos, es que es esto de intervenir en las vidas de las personas. Ey, yo en ningún momento he querido prohibir el alcohol, porque como psicólogo especialista en adicciones y con un poquito de conocimiento sobre cómo se ha intentado lidiar con las drogas a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo, sé de sobra que prohibir el alcohol es imposible y aunque se consiguiera, no serviría de nada. De la misma manera que prohibir el tabaco tampoco solucionará ningún problema. ¿Tú ves que a alguien le cueste conseguir marihuana hoy en día, aunque la marihuana sea ilegal en tantos países? Pues eso. Lo que ocurrió cuando se intentó prohibir el alcohol, es que oficialmente estaba prohibido, pero seguía habiendo demanda. Y donde hay demanda por un producto o servicio, va a acabar surgiendo la oferta. Cuando el gobierno dejó de ofrecer alcohol legalmente a la población ya adicta al alcohol, a la población ya dependiente física y psicológicamente del alcohol, cuando hicieron eso, surgió un mercado negro, surgieron mafias, surgió un narcotráfico alrededor del alcohol. Y eso también trajo muchísima violencia y, por supuesto, también estigma hacia las personas que tenían problemas de salud con el alcohol. Por eso prohibir el alcohol nunca ha servido para nada y no se puede hacer. La vía es educar a la población sobre lo que verdaderamente hace el alcohol. Lo que verdaderamente hace el alcohol. Y la historia no termina ahí. Tras años de violencia y mercado negro en Estados Unidos, la prohibición pues, fue revocada en 1933. Lo interesante es lo que ocurrió después. Muchos estados mantuvieron controles rígidos también sobre las licencias de venta de alcohol, los precios, etcétera, etcétera. Creo que está bien que se controlasen los precios, que se controlase el acceso de alguna manera al alcohol para que la población no se volviese loquísima porque de repente ya se podía beber en todos sitios. La bebida no desapareció, simplemente cambió el control social. También, bueno, ha habido muchos movimientos de abstinencia a lo largo de los siglos. En Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, estos movimientos por la templanza, que no solamente criticaban el consumo excesivo, sino que también cuestionaban la presencia misma del alcohol en la sociedad. De nuevo, nos encontramos con que los discursos moralistas de si bebes alcohol eres una mala persona, esos discursos nunca ayudan a nadie, nunca ayudan a nadie. El único argumento que sirve para ayudar a la gente a beber menos es el argumento de eso es malo para tu salud. Esto te hace más infeliz, no tanto eres un pecador, etcétera, etcétera. También, ¿vale? Tenemos que hablar de cómo todas las culturas humanas que conocemos han desarrollado bebidas alcohólicas. Es muy fácil desarrollar bebidas alcohólicas, es muy fácil fabricar alcohol. Y los primeros humanos que probaron el alcohol, pues básicamente comieron fruta podrida que se encontraban por el bosque, ¿vale? El alcohol viene de la fermentación de los azúcares. Básicamente el alcohol surge de manera natural en la naturaleza. Por ejemplo, cuando una fruta se cae de un árbol, pues ya está muy madura y nadie se la come, se empieza a pudrir, esos azúcares fermentan, se transforman químicamente en alcohol. Entonces, primates, si quieres, monos, homo sapiens, etcétera, etcétera, probaron alcohol mediante pues, comer fruta podrida y tal. Hacía falta comer muchísima fruta podrida, ¿vale? Para tener una gran cantidad de alcohol. Pero bueno, con el paso de los milenios, algunos homo sapiens pues ya empezaron a
pillarle el tranquillo a esto de cómo producir alcohol, ¿vale? Básicamente, alguien se dejó un montón de fruta o verduras en un barril o almacenadas en un cubo durante mucho tiempo, eso se pudrió, a alguien se le ocurrió la feliz idea de probarlo y dijo, hostia, y empezó a ver cosas, empezó a rayarse, básicamente se emborrachó. Cuando una sustancia adictiva además se integra completamente en el tejido cultural, esa sustancia deja de verse como una elección, pasa a verse como una norma. Y eso, por supuesto, como os cuento en muchos de mis vídeos, eso reduce la posibilidad de cuestionar los efectos reales de la sustancia. La gente pierde la libertad de poder decir que no al alcohol. Y el alcohol, a lo largo de la historia, ha cumplido un papel de lubricante social y lo sigue cumpliendo ahora. Y también como una válvula de escape, como os comentaba antes. La mayoría de la gente se ha acostumbrado a desahogarse en el bar en lugar de votar diferente, en lugar de informarse, en lugar de manifestarse, en lugar de utilizar las diferentes herramientas que tiene para hacer llegar a los políticos diferentes ideas, boicotear ciertos mercados, etcétera, 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 etcétera. Los antropólogos también describen el alcohol como un lubricante social que facilita, entre comillas, la interacción, la cooperación y las relaciones culturales y grupales. Yo estoy en desacuerdo con eso como psicólogo de adicciones y también muchos compañeros antropólogos y historiadores ponen en duda esta hipótesis. El alcohol, a lo largo de la historia, probablemente y además hay estudios científicos que sugieren esto, el alcohol ha provocado más problemas que posibles soluciones. Cuando alguien dice, no, es que el alcohol culturalmente ha mejorado la cohesión social. Ya, pero y todas las muertes y los comas etílicos, todos los problemas de salud derivados del alcohol, todas las personas que han muerto por beber demasiado, eso lo estás teniendo en cuenta a la hora de valorar esa hipótesis. Es que no sale rentable. Culturalmente, el alcohol no ha aportado más de lo que ha quitado. Cuando necesitas una sustancia para hacer más fácil la interacción social, ¿qué dice eso de cómo estructuramos nuestras relaciones humanas sin ella? El hecho de que necesitemos una droga que altera nuestra percepción para funcionar habla de nuestra falta de capacidad y falta de esfuerzo por aprender a lidiar con las cosas. Porque también el hecho de que algunas culturas utilizasen el alcohol para funcionar socialmente no quiere decir que esa fuese la mejor manera de solucionar ese problema o ese desafío social, político, económico o cultural. Por ejemplo, esta es un poco la falacia en la que caen muchos gym bros, ¿no? De estos de paleo y de paleodietas y movidas. No, es que hay pruebas de que los humanos antiguos comían un montón de carne y por tanto eso es lo que tenemos que hacer para estar sanos. Ya, pero esa gente se moría antes de los 30 años. Seguro que quieres imitar eso que supuestamente, según tú, hacían que comían un montón de carne. O sea, el hecho de que alguien en el pasado hiciera algo no demuestra que sea una buena idea hacer ese algo. Hace escasas décadas, las mujeres no podían votar. Habíamos disfrutado a lo largo del último siglo de un montón de cambios sociales. ¿Significa que lo anterior era mejor por el simple hecho de que se hizo mal durante muchos siglos, incluso miles de años? No, para nada, ¿vale? Para nada. Debemos preguntarnos también sobre la química. ¿Qué es lo que consideramos aceptable para pertenecer, colaborar y ser parte de un grupo? ¿Y hasta qué punto es real el que te sientas parte de un grupo cuando estás haciéndolo a cambio de perder tu capacidad de recepción y tu capacidad de elección? Esto se parece mucho a la Matrix, de verdad. No paro de nombrar a la Matrix en mis podcasts y vídeos sobre el alcohol, porque ese es el papel que juega el alcohol en nuestra sociedad. Es una maldita Matrix que te mantiene adormilado sin desarrollar realmente herramientas para lidiar de manera responsable y funcional con el día a día. En muchos lugares el consumo de alcohol sí está ligado a festividades nacionales, celebraciones familiares. Estoy grabando esto en enero, acabamos de atravesar las Navidades, ¿no? Hoy mismo por la tarde tenía una sesión de terapia con una persona que pues tenía problemas con el alcohol. Tuvimos las primeras sesiones antes de Navidades y me ha estado contando qué tal le fue las Navidades sin alcohol, sus primeras Navidades sin alcohol desde la infancia prácticamente, y me iba contando todo lo que le había impresionado, cómo daba tantísimas cosas por sentado y lo mucho que bebe la gente, lo mucho que la gente ve el alcohol como algo
imprescindible, como algo obligatorio en la Navidad. Y cómo él ha empezado a salir de esa Matrix y ver que, hey, hay otras posibilidades, o sea, hay cosas que pueden ser muy bonitas y muy chulas y muy felices en las Navidades, en cualquier otro tipo de celebración. Y con el alcohol lo único que estaba haciendo era enmascararlo todo realmente, ¿no? El alcohol sigue cumpliendo también ese papel, esa función de ritual de paso. Los adolescentes beben alcohol para sentirse mayores, para sentirse adultos. Hay padres y madres que de manera muy irresponsable, muy ignorante, ¿vale? Desgraciadamente, dan alcohol a sus hijos cuando ya les da la sensación de que son mayores, ¿no? Cuando realmente ahí lo que están haciendo es facilitar que sus hijos, sus hijas desarrollen dependencia psicológica por el alcohol, que luego puede derivar en una dependencia física a lo largo de los años. La bebida no solamente ha sido un objeto de consumo, ha sido también un marcador social que ha definido qué hemos considerado normal en las interacciones humanas. Y esa normalización cultural funciona como una norma de control social invisible. Si todos lo hacen, entonces cuestionarlo parece algo raro, antisocial, rebelde, excesivo. Esta persona con la que estaba hablando en terapia hace un rato me comentaba que alguna persona le había dicho que, oh, qué radical eres con esto de que ya no bebes. ¿Radical? ¿Radical? Podríamos cambiar esa palabra por comprometido. Una persona disciplinada, una persona leal a sus principios, una persona responsable. Radical, a mí me parece radical empeñarte en meter el alcohol en todas tus interacciones sociales, empeñarte en que sea raro que otra persona elija no beber alcohol. Eso es radical, eso es radicalismo del malo además. ¿Qué nos dicen todas estas cosas sobre nosotros y sobre nuestra sociedad? El alcohol no solamente ha acompañado a la humanidad desde hace milenios, también ha sido moldeado y utilizado por las estructuras sociales y políticas para regular cómo nos comportamos, cómo interactuamos, cómo celebramos, cómo trabajamos y cómo nos organizamos en grupo. No solamente una bebida. Dejar de beber alcohol es muy difícil para muchas personas porque el alcohol se ha convertido en un símbolo cultural, una herramienta económica. España es el país del mundo con más bares por habitante. Si desapareciese el alcohol o se prohibiese o algo así, la cantidad de negocios que se irían a la mierda. La cantidad de negocios que se irían a la mierda. Dependemos económicamente, desgraciadamente, dependemos económicamente del alcohol. Y si dependemos económicamente, también dependemos políticamente, porque hay muy pocos políticos que quieran plantearse el hacer, por ejemplo, hacer campañas que de verdad reduzcan el consumo de alcohol de la población. Porque eso enfadaría a sus amiguitos de los lobbies de la industria del alcohol. El alcohol es un instrumento político y el alcohol sí ha sido un medio de control social. Cuando lo que todos hacen es consumir alcohol, algo que además altera tu mente, adormece tus emociones, modula tus recuerdos, hace que te olvides de las cosas que no te conviene recordar, no le conviene a otras personas que recuerdes mucho. Te inserta en un patrón colectivo en el que todos están conectados a la Matrix. Eso, pues bueno, te quita la libertad completamente. El alcohol es una droga adictiva a la que no solamente somos adictos, es adicta la mayoría de la sociedad, sino que, pues, es adicta a la política y es adicta a la economía. Vivimos en una sociedad alcohólica. Sé que tengo que dejarlo. Abrazos, amigo, desde Argentina. Sí, enhorabuena. A ver, lo primero, compañero o compañera, enhorabuena por decidir dejar el alcohol. Enhorabuena por aceptar que el alcohol es malo para la salud. Enhorabuena por aceptar que el alcohol te está haciendo daño. Enhorabuena, ¿vale? Porque ese es el primer paso. Hola, muy buenas. Buenas tardes desde Chile. Saludos para ti también. Buenas saludos. Francés, que pregunta o dice, necesito ayuda. Francés, compañero, enhorabuena por pedir ayuda. Ese es el primer paso para dejar el alcohol. Ahora, lo primero que tienes que tener en cuenta, ¿por qué crees que necesitas ayuda? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu día a día para que pienses que necesitas ayuda para dejar el alcohol? ¿Ya has intentado dejar de beber y no te ha salido bien? ¿Has tenido una recaída? Tienes que analizar qué es
lo que está pasando. Tienes que analizar qué es lo que está pasando. Tienes que analizar... Ay, agüita. Tienes que analizar qué papel está cumpliendo el alcohol en tu día a día. ¿De qué manera te ha estado jodiendo? ¿De qué manera te ha estado destrozando el día a día? Y si has tenido una recaída en el alcohol después de haberte planteado dejar de beber, ¿cuál es el error que has cometido? Has vuelto a salir con personas que beben. No le has dicho a nadie que quieres dejar de beber. Has seguido teniendo alcohol en casa. Has seguido comprando, ¿vale? Has seguido comprando prometiéndote que ibas a intentar controlar lo que bebías. Compañero, el primer paso, el más difícil, ya lo has dado, que es admitir que tienes un problema y decirlo. Ahora lo que hace falta es que pidas cita para terapia. Ahora lo más urgente es que empieces a trabajar con alguien para que te ayude a hacer un mapa de tus patrones de consumo. Tienes que empezar a hablar con alguien para que te ayuden a entender qué papel está cumpliendo el alcohol en tu día a día, qué funciones está cumpliendo para ti. ¿Lo utilizas para anestesiarte ante la ansiedad, ante la depresión, la tristeza, los problemas de autoestima, ante el miedo a caer mal a los demás? ¿Cuál es el papel que cumple el alcohol en tu día a día? ¿Y qué es lo que has estado haciendo para intentar dejar de beber? ¿Cuáles han sido esos intentos fallidos por dejar de beber? ¿Y qué cosas crees que podrías hacer de manera diferente para no volver a caer de la misma manera, compañero? ¿Vale? Para no volver a caer de la misma manera. ¿Qué comentan? Yo no bebo desde agosto del año pasado. Enhorabuena, me alegro por ti, de corazón. Si no bebes alcohol, la gente te mira como diciendo, ¿de dónde ha salido? Sí, vivimos en una sociedad alcohólica, la gente nos extraña cuando alguien se emborracha y termina por los suelos y se pone en peligro, pero sí que se extrañan cuando una persona toma la decisión consciente de dejar de beber una sustancia que es adictiva y cancerígena. Por suerte, hoy en día hay mucha más concienciación, por ejemplo, sobre el tabaco. Cuando dejas de fumar, la mayoría de la gente te dice enhorabuena. Cuando una persona empieza a hacer ejercicio con frecuencia, empieza a ir al gimnasio, empieza a salir a correr, la mayoría de la gente también le dice enhorabuena, bien. Pero cuando dejas de beber alcohol, no. Al contrario, uno de los mayores obstáculos para dejar de beber alcohol en esta sociedad es que al decirlo en voz alta es posible que algunas personas te cuestionen, te ataquen, ¿vale? Te cuestionen y te ataquen. Es lo más triste, ¿vale? Es de las cosas más tristes de esta sociedad tan alcohólica en la que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros podemos aprender a no dejarnos llevar por las malas decisiones que tomen los demás. Le podemos decir a otras personas, hey, yo no me meto contigo por beber. Yo a ti no te he dicho que dejes de beber, ni que te prohíban beber, ni nada por el estilo. Tú no te metas conmigo, tú no me digas a mí que tengo que beber. ¿Yo te he dicho a ti acaso que no bebas? Tal vez debería decirte que no bebas o que tengas cuidado con lo que bebes, pero ¿qué derecho tienes tú a decirme a mí que tengo que beber? Ese es el problema, de muchas personas. Y el desafío para muchas personas a la hora de dejar de beber alcohol, el desafío es en cuanto a falta de habilidades sociales. Porque hay personas a las que no les da tanto miedo dejar de beber alcohol. Lo que realmente les da miedo es enfrentarse al cuestionamiento por parte de otras personas. Enfrentarse al hecho de que a otras personas no les parezca bien que tú dejes de beber. O que no estén de acuerdo contigo, o que te cuestionen, o que te hagan comentarios de ¡ay, qué aburrido te has vuelto! Pues yo voy a seguir bebiendo lo que me dé la gana. Ya, tú bebe lo que te dé la gana. Yo no te he dicho que no bebas. Yo simplemente te he dicho que no me apetece beber o que no bebo y ya está. Porque eres tú quien se lo ha tomado como un ataque. Eres tú quien ha tomado mi decisión personal de no beber, eres tú quien se la ha tomado como una especie de ataque u ofensa a ti como persona. Y eres tú quien ha reaccionado a la defensiva. Y en muchos casos también es bueno alejarse de según qué personas que desgraciadamente tienen mucha dependencia psicológica por el alcohol y se van a sentir atacadas al ver a otras personas no beber alcohol, porque eso va a ser un recordatorio de algo que deberían hacer ellas también, que a lo mejor se han planteado hacer en algún momento de su vida, pero o no se atreven a hacerlo porque tienen mucho miedo a ese cambio o porque no saben cómo hacerlo, porque ya han intentado dejar de beber y no lo han conseguido, han recaído y se sienten indefensas y se han terminado de resignar completamente a que tienen que seguir bebiendo el resto de su vida.
7 meses sobrio. Gracias, Luis, por tus consejos. Pasé Navidad, Año Nuevo sin alcohol. Sí se puede. Enhorabuena, Esteban. Enhorabuena de corazón por esos primeros 7 meses sin alcohol. De verdad, me alegro muchísimo por ti. Me alegro de corazón de que mis consejos, de que mis vídeos te hayan ayudado y, joder, enhorabuena por haber pasado la Navidad y el Año Nuevo, que sí se puede. Probablemente Esteban ahora mismo podrá contarnos el miedo que habrá pasado antes de enfrentarse a las Navidades, el miedo que habrá pasado antes de enfrentarse a Nochebuena, el día de Navidad, las cenas de empresa, las comidas familiares, el Año Nuevo, Nochevieja. Probablemente, Esteban, te vinieron pensamientos sobre, me voy a aburrir, me lo voy a pasar mal, no me voy a divertir, no voy a disfrutar si no bebo, la gente se pondrá en mi contra, me señalarán, y a lo mejor ninguna de esas cosas ocurrió. A lo mejor te lo pasaste muy bien, disfrutaste de la compañía de tus seres queridos, ojalá. A lo mejor disfrutaste de la compañía de tu familia, de tus amigos, de tus amigas, de tu pareja, de tus hijos, de quien sea, y fuiste capaz de disfrutar sin alcohol. Comprobaste que efectivamente eres capaz de disfrutar sin alcohol si te lo proponías, si ponías el foco en las verdaderas fuentes de disfrute. Porque al imaginarnos afrontando una situación sin alcohol, es muy probable que nos vengan a la cabeza, bueno, las referencias que tenemos sobre esa situación, ¿no? De ese, joder, pues yo siempre he disfrutado de esa situación con alcohol y tenemos un sesgo, pensamos que la fuente del disfrute y de la felicidad y de la satisfacción en esa situación es el alcohol. Sin embargo, el alcohol era solamente un decorado. El alcohol era un decorado, era la guinda del pastel. ¿De dónde viene el disfrute? Viene de la compañía y de lo que estés haciendo. ¿Cuál es la razón de que la gente se reúne en Navidad? Para intentar disfrutar de la compañía de sus seres queridos, celebrar que están todos vivos. Eso es básicamente disfrutar de la compañía de seres queridos y pasar un buen rato compartiendo comida, regalos, muestras de afecto. Eso es lo que yo entiendo que es el significado de Navidad, que debería ser el significado de la Navidad. Pero hay muchas personas que ponen el foco en el alcohol. El significado de la Navidad, el significado de esa situación es tener una excusa para beber alcohol. Y no solamente la Navidad, también las fallas, si sois valencianos, o cualquier otro tipo de festividad que tengáis en vuestro país o en vuestra región, que la gente utilice como una excusa para beber alcohol y ponerse como cerdos, ponerse en peligro a sí mismos y poner en peligro a otras personas. Si tú te imaginas una situación sin beber alcohol y te imaginas que no vas a ser capaz de disfrutar, ponlo en duda, porque a lo mejor sí que eres capaz de disfrutar, pero a lo mejor también llegas a la conclusión de que si no bebes, es tontería ir ahí. Es tontería, ¿vale? ¿Para qué vas a ir a ese bar, a esa discoteca, a juntarte con esas personas con las que no tienes de qué hablar si no estás bebiendo alcohol, si no estás borracho o borracha, y que ni siquiera te gusta la música de esos sitios, ni siquiera te gustan esas situaciones, no son cosas que te gusta hacer cuando no estás bajo los efectos del alcohol? Entonces tenemos que plantearnos, ¿tú realmente deseas ir a ese sitio, a ese plan, pasar tiempo con esas personas? Porque a lo mejor en realidad no deseas estar con esas personas, porque a lo mejor no te lo pasas bien con ellas. Y el alcohol es una herramienta para fingir que disfrutas de la compañía de esas personas, cuando en realidad no, cuando en realidad lo que tú necesitas es alejarte de esa gente y empezar a invertir tu tiempo, a compartir tu tiempo con personas con las que de verdad disfrutes, ¿vale? Personas con las que de verdad disfrutes de las conversaciones, del contacto, de las muestras de afecto. Dejar de beber alcohol es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en la vida, porque te da la libertad de elegir no desperdiciar tu tiempo con según qué personas o en según qué lugares. A ver, ¿qué comentas? Yo tengo un familiar de casi 70 años que bebe alcohol ya desde por la mañana, orujo y alcohol fuerte, así a diario. Eso es alcoholismo crónico, compañero. Hostia, además con 70 años. O sea, si está bebiendo a diario, ¿vale? Ya es un signo de dependencia, pero si además está bebiendo de buena mañana en grandes cantidades, eso es alcoholismo ya crónico, ¿vale? Esa persona necesita ayuda urgente, ¿vale? Urgentísima, porque si no es cuestión de tiempo que acabe cayendo, cuestión de tiempo. Y es una lástima, ¿no? Es una lástima. A ver, no conozco a esa persona, ¿no? Ese familiar que comentas que tiene 70 años, ¿no?
pero puedo imaginarme que lleva bebiendo alcohol desde la adolescencia, desde su más tierna infancia, y que tiene tanta dependencia psicológica por el alcohol, tiene tanta costumbre por utilizar el alcohol para ahogar sus penas. Además, puedo imaginarme que con 70 años ya tenga una mochila emocional, ¿vale? Que haya perdido muchos seres queridos a lo largo de la vida, a sus padres, por supuesto, a muchos amigos, amigas, no sé si esposo, esposa, tal, familiares, amigos, y se ha acostumbrado a que el alcohol sea su herramienta principal para ahogar las penas, para lidiar con la nostalgia, con el miedo, con la angustia, con la depresión. Puedo imaginarme que esa persona probablemente no esté en un buen lugar, ¿vale? No esté en un buen lugar ahora mismo en su vida y por eso que se sienta impotente y que recurra al alcohol porque es la única herramienta que ve. Sobre todo porque ya, además llevará años y años y años de hábito de consumo de alcohol frecuente y le dará miedo imaginarse la vida sin alcohol. Pero sin duda ese familiar tuyo necesita ayuda urgente porque esto es signo clarísimo de ya un alcoholismo crónico, ¿vale? Crónico que va a provocar una desgracia, desgraciadamente. Entonces, daos permiso vosotros mismos para tomar las medidas que creáis necesarias para mantener a salvo a esta persona en la medida que podáis, de verdad, en la medida que podáis. Y bueno, hasta aquí este episodio del podcast hablando sobre el alcohol, el alcoholismo y la dependencia social y psicológica sobre el alcohol. Si necesitáis ayuda para dejar de beber alcohol, abajo en la descripción tenéis el enlace para apuntaros a mi newsletter. Mando un email gratuito todos los días con historias, reflexiones, herramientas, estrategias, testimonios de personas que han dejado de beber, todo eso para ayudaros a motivaros para dejar de beber o seguir sin beber alcohol en caso de que hayáis dejado de beber alcohol. También, lo tengo por aquí, acordaos que hace poco que salió mi libro de adicciones, La mentira de la fuerza de voluntad. Un libro que he escrito con muchísimo cariño explicando cómo funcionan realmente las adicciones. Hablando muchísimo del alcohol, mucho del alcoholismo, de la adicción al alcohol, que os va a ayudar, te va a ayudar a entender cómo funcionan los problemas de adicción, cómo funciona realmente el alcoholismo, cuáles son esos elementos que han contribuido a que tú desarrollases dependencia al alcohol y cuáles son los pilares fundamentales que tienes que poner en práctica o reforzar en tu vida si quieres dejar de beber alcohol con éxito, ¿vale? Quiero que lo veáis como un manual, está lleno de herramientas, está lleno de preguntas guía, de ejercicios. Explico cómo funcionan las adicciones, explico cómo funciona la motivación, explico cómo es el control de estímulos, cómo se planifican cambios de conducta en adicciones, cuáles son los pilares de bienestar, la prevención de recaídas. Y hay un capítulo especialmente dedicado a las personas que sois familiares de personas con problemas de adicción para ayudaros a acompañar a una persona. ¿Cuáles son las pautas básicas para ayudar o echar una mano en la medida de lo posible a una persona que tenga cualquier tipo de problema de adicción? En el libro hablo no solamente del alcohol y adicción al alcohol, hablo de la adicción al tabaco, de la marihuana, de las apuestas, de todo tipo de adicción. Entonces, espero que el libro os sirva. Lo podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro. Si vivís en España lo podéis pedir en cualquier librería. Si vivís en Latinoamérica ya tendréis que buscar un poco más, ¿vale? Pero si ponéis en Google La mentira de la fuerza de voluntad, Luis Miguel Real y vuestro país, México, Colombia, os saldrán diferentes plataformas en las que podáis conseguirlo. Os mando, bueno, aquí una pregunta. Buenas, ¿es cierto que emborracharse una vez al mes aumenta mucho el riesgo de ictus? Sí, definitivamente, ¿vale? A ver, no existe un consumo seguro de alcohol, no existe, repito, no existe. Sé que os puede parecer una exageración, pero la evidencia científica es extremadamente clara sobre esto. Fijaos que en salud es raro, es inusual dar mensajes súper contundentes sobre no comas esto, ¿vale? A veces no, carne, cantidades moderadas, en aceite, grasas, azúcar, cantidades moderadas, pero con el alcohol no. No, con el alcohol ahora mismo hay un consenso científico desde hace muchos años, además, de que la única cantidad segura de alcohol es 0. Lo mejor es no tomar nada de alcohol. Y sí, emborracharte, abusar del alcohol, aunque sean unas pocas cervezas, según tu genética, según muchas cosas, ¿vale? Pero sí, te puede provocar un ictus, te puede provocar un infarto. Esto también va a depender de tu edad, ¿vale? Va a depender de tu edad y de lo que estés bebiendo. Pero no existe el consumo de alcohol sin riesgo. Aunque tomes una cerveza al mes, eso aumenta tu riesgo de cáncer de colon.
Aunque tomes una cerveza al mes, eso aumenta tu riesgo de cáncer de colon y aumenta el riesgo de que esa cerveza te guste mucho y empieces a tomar ya 20 cervezas al día. Aumenta el riesgo de adicción. No existe el consumo seguro de alcohol. Aunque tú creas que, como solo te... Ojo, además dices emborracharte una vez al mes. Tú te emborrachas una vez al mes, pero también bebes alcohol otras veces a lo largo del mes. O sea, tú consumes alcohol con frecuencia, pero solamente te parece que te has emborrachado una vez al mes. No hay un consumo seguro de alcohol. Lo mejor es dejar de beber alcohol completamente, ¿vale? Completamente. Y así es como vas a reducir el riesgo de ictus, el riesgo de cáncer, el riesgo de infarto, porque el alcohol está relacionado con todo tipo de enfermedades, todo tipo de enfermedades. Cualquier enfermedad que te puedas imaginar, el alcohol la empeora. Y cualquier enfermedad que te puedas imaginar, de verdad, el alcohol facilita que la termines sufriendo, especialmente enfermedades del corazón y varios tipos de cáncer. Un fuerte abrazo a todos vosotros, apuntaos a la newsletter, para empezar a recibir los emails diarios, luismiguelreal.es/alcohol, lo tenéis ahí abajo en la descripción del vídeo, le hacéis clic y espero que disfrutéis también leyendo mi libro La mentira y la fuerza de voluntad, que lo he escrito con mucho cariño y espero que os sirva de acompañamiento a lo largo de todo vuestro proceso para dejar el alcohol y no volver a necesitarlo. Un fuerte abrazo, cuidaos mucho. Chao, chao, chao.